Buenos días, mi nombre es Natalia D'Angelo, soy académica de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana. Tengo adscripción en este momento a la División de Investigación y Posgrado, donde tengo cargo de secretaria académica. En la UNAM realicé un doctorado cuya tesis se llamó Violencia en el fútbol, redes sociales y políticas estatales. Basada en el caso argentino, llevé a cabo una investigación empírica y documental entre los años 2008 y 2012. Estudié el caso de las barras bravas argentinas porque me llamó mucho la atención ciertas manifestaciones de la violencia que venían variando en cuanto a lo que se concebían como patrones clásicos y nuevos patrones emergentes que aparecían en los medios de comunicación de manera más recurrente. Me refiero al caso del enfrentamiento intrabarras, como un elemento que disparó en mí muchas preguntas acerca de qué estaba pasando con las barras bravas. Con base en esa investigación es que yo voy a trabajar hoy algunas ideas para tratar de comprender qué está pasando hoy en México y de qué manera es posible equiparar ciertas características del fenómeno argentino al caso mexicano. Como les dije, para el caso argentino, a partir de los años 90 empiezan a manifestarse algunos cambios dentro de la estructura organizativa de las barras bravas. Las barras bravas existieron por siempre en Argentina, pero nunca habían desarrollado un nivel organizativo y una red de alianzas tan compleja y amplia como la que detentan hoy en día. El fútbol es un espacio de permisividad de la violencia desde su origen, porque está basado esa permisividad en unas normas y valores asociados a la dicotomía entre gloria y humillación. En Argentina esto tiene una larga historia, múltiples manifestaciones de violencia se han registrado desde los orígenes del fútbol, incluso previo a la profesionalización del deporte, y fue originando la necesidad dentro de los clubes de conformar brazos protectores de alguna manera. Dentro de los clubes de fútbol, que tienen una característica muy particular para el caso argentino, que se trata de asociaciones civiles sin fines de lucro, sostenidas por sus miembros, es decir, clubes que viven de la cuota de sus asociados para sostenerse, tienen un sistema de autoridades elegidas por los socios y por lo tanto los socios se sienten parte del club, son miembros y tienen un nivel de pertenencia muy diferente al que puede ocurrir en el caso mexicano. Y las barras bravas nacen justamente de esa vinculación entre las autoridades de los clubes y los asociados perteneciendo al club. El modelo que hoy conocemos como las barras bravas, que actualmente operan dentro del fútbol argentino, es un modelo que nace alrededor de los años 80 con la figura fundadora de El Abuelo, el líder de la barra brava de Boca, que operó desde los años 80 hasta los 90, y que tiene una estructura organizativa muy jerárquica y con propósitos ligados a lo empresarial. El sostenimiento de un negocio que tiene que ver con la presencia en la cancha, pero que además tiene que ver con el manejo de múltiples negocios asociados a esa presencia en la cancha. ¿Cuál es el principal capital de negociación que ponen las barras bravas en el campo sociodeportivo argentino y con el cual negocian tanto con los actores internos de los clubes como con allegados a los clubes? Estos allegados pueden ser políticos, líderes sindicales, incluso hasta la policía, es la disposición a la violencia y una organización puesta al servicio de la violencia. Las barras bravas en Argentina tienen un lugar legitimado. Las barras bravas no son el único actor violento del campo del fútbol. Nosotros podemos hacer una enumeración de múltiples manifestaciones de la violencia vinculadas al fútbol que excederían a las barras bravas, que las barras son protagonistas
aproximadamente del 60% de los eventos de violencia. Hay un 40% de eventos de violencia que son ampliamente tolerados dentro del campo sociodeportivo del fútbol y que no son producidos por los barra brava. Y esto tiene que ver con actores vinculados, por ejemplo, al periodismo propiamente dicho, que tiene manifestaciones violentas y que exalta la violencia desde su tribuna, las peleas internas que puede haber dentro de los planteles de fútbol, las disputas físicas que se ocasionan dentro del campo de deportes cuando de repente hay choques violentos, involucran por lo tanto a deportistas, a entrenadores, a cuerpos técnicos, a la propia policía y a los hinchas no llamados barra brava. Entonces estamos hablando de un terreno digamos, que propicia la violencia y la legitima en sus múltiples formas. Cuando ocurren fenómenos en el estadio Corregidora, por supuesto que todo el mundo nos espantamos y llegamos al máximo de nuestra tolerancia, pero hay un nivel previo que se tolera y no se condena de igual manera, y que yo considero que es el germen desde donde se monta la existencia de las barras bravas. Es el principio que articula la posibilidad de que existan barras bravas en el fútbol. En el caso mexicano tenemos un desarrollo muy diferente de las barras. Nacen de lo que eran las porras antiguas, que tenían una composición familiar y barrial diferente. El negocio se incrementa cuando hay más pasión alrededor del deporte. Y la pasión la pone, el tinte pasional lo pone dentro del espectáculo la barra brava. Pero ¿qué ocurre? En el caso argentino las derivaciones son muy perversas porque involucran a muchos actores e involucran muchos eventos violentos. Hoy por hoy en Argentina tenemos una suma de 341 muertos asociados al fútbol, muchos incrementados en el último tiempo y la mayoría de las muertes ocurridas en los últimos tiempos ocasionadas por disputas internas dentro de las barras bravas. Cuando yo iba a entrevistar a mis barras bravas en Argentina, me decían, esto es una empresa, esto ya no es lo que era antes. Antes era cualquier cosa, me decían. Antes la barra le robaba al público, ahora eso ya no se permite. Hay un nivel de disciplinamiento y de organización interna dentro de las barras bravas que ha permitido capitalizar esta organización, pero no todos tienen los ingresos millonarios que pueden llegar a obtener los líderes de las principales barras bravas argentinas, que tienen una diversificación de negocio realmente impresionante. Entre las que se cita la formación o la instrucción de barras en el resto de Latinoamérica. Para evitar esas cosas y para evitar dañar el negocio que tienen las barras bravas en Argentina, los conflictos se trasladaron al exterior del estadio, es decir, y ya no ocurrían en el momento previo o durante el partido, sino que ocurrían durante la semana y con características muy diferentes. Emboscadas, ataques personales con armas de fuego, asesinatos, una serie de fenómenos que ya no están tan asociados a esta violencia que yo considero de carácter más tradicional, que tiene que ver con la exaltación dentro del campo de juego por un resultado adverso o situaciones arbitrales injustas que provocaban una respuesta exacerbada. Ese tipo de violencia, si bien no está erradicada para nada, ya no es tanto el patrimonio de las barras bravas. Más bien el patrimonio de las barras bravas en Argentina tiene que ver con este negocio de la violencia que ponen a disposición de múltiples actores dentro de la sociedad y del terreno sociodeportivo para obtener réditos y permanecer reconocidos por la institución. En el caso de México, eso no se está generando de esa manera. Yo creo que todavía hay un nivel, y esperemos que nos llegue a desarrollar este tipo de fenómeno, porque sí sería realmente ya muy preocupante. La red más compleja en la que se inserta la violencia barra brava argentina, aquí todavía no se ha desarrollado y espero que no se desarrolle. Para el caso de México, las barras bravas son, como dije,
una evolución de las porras y en múltiples casos se ha documentado que nacen con la intención incluso hasta desprenderse del control de los clubes. Aparentemente, las porras que habían tenido un nivel de vinculación importante con los clubes, otorgadas también con reconocimientos oficiales dentro de los clubes, tenían una vinculación casi clientelar dentro de los clubes mexicanos. En algunos casos en México se ha hasta documentado que muchas porras no están, muchas barras no están directamente vinculadas a episodios violentos. ¿Ha habido un crecimiento de los episodios? Sí. ¿Se parece a los casos argentinos? Yo te diría que bastante poco. ¿Qué habría que hacer? ¿Cuáles serían las rutas a seguir? Bueno, desde el punto de vista del reconocimiento del fenómeno, sí valdría la pena un mayor acercamiento, un conocimiento más a fondo de cuáles son las dinámicas internas de estas asociaciones de hinchas y un reconocimiento tanto de los propósitos explícitos como de los implícitos. Habrá que estudiar, por eso digo, de una manera mucho más cercana y con datos más concretos la dinámica de las barras mexicanas y intentar determinar si están todas, digamos, se pueden equiparar a un modelo como en el caso de Argentina, que sí, yo te diría que todas se equiparan, ese modelo en mayor o menor medida están destinadas al manejo de un negocio asociado a la violencia y al fútbol. Y para el caso de México, yo diría que hay una diversificación de expresiones mucho más grande. El fútbol es violento y la violencia no solo es de las barras, es algo que permite que de alguna manera las barras existan. Que, como te decía, hay una doble moral en múltiples niveles de la exposición del fútbol, que por un lado vive de este componente colorido y pasional y lo convierte en un negocio, y que por el otro lado lo condena cuando ocurren este tipo de situaciones y pide mano dura, y pide erradicación y pide un montón de respuestas inmediatas y supuestamente mágicas que desde mi punto de vista no van a ocurrir. Desde mi punto de vista hay que trabajar, hay que conocer el terreno, discriminar las distintas formas de violencia que existen y actuar contra todas ellas, no solamente contra las de las barras bravas. Y ese sería, digamos, mi punto de vista y mi cierre.